El Papa Francisco sorprendió ayer al mundo criticando el trabajo de Charlie Hebdo, la sátira contra las religiones, y dijo: si alguien dice una palabra fea de mi mamá puede esperar un puñetazo, y lo gesticuló. Como vea lo que se ha dicho aquí en la TDT del Islam o las veces que ha reproducido Maruenda las páginas de Charlie Hebdo, los excomulga a todos. Buenos días, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. No se puede crear una seguridad social propia de una Cataluña independiente, ni se puede crear una hacienda propia de una Cataluña independiente, porque Cataluña no es un Estado ni va a ser un Estado. Nadie en Europa va a aceptar como veredicto sobre la independencia el resultado de unas elecciones, y máxime si no se producen en las condiciones que el propio presidente Mas había fijado como imprescindibles. Y yo ya les avanzo que Ciudadanos vamos a salir a ganar el partido en el mes de septiembre. No vamos a salir a perder, como han hecho el PP y el PSOE hasta ahora, que han ido a pactar con Pujol, a pactar tripartitos. Nosotros vamos a salir a ganar. Ya valoraré con mi equipo y con la agenda encima de la mesa cuando haya primarias en nuestro partido, que hay primarias, si concurrimos finalmente, o yo personalmente me concurro a las elecciones catalanas. Yo no me voy a pronunciar sobre una investigación en marcha que están dirigiendo las autoridades policiales y judiciales francesas, donde los servicios españoles y los franceses, que siempre mantienen una extraordinaria colaboración, es evidente que ahora incluso ese calificativo extraordinario se queda corto, muy intenso. Ha sido sencillo explicarme porque estoy convencido de que estoy convencido de que no hay ningún delito de humillación a víctimas, o sea que, bueno, que la causa va a ser archivada hoy mismo seguramente y en eso confío. Me ha preguntado si había alguna intención de humillar a las víctimas. Evidentemente he dicho que no, ni lo había ni lo habrá. Es un sketch que está situado en la semana de la Operación Púnica y lo que pretende es denunciar la corrupción, y en ningún momento se hace referencia a las víctimas, así que no hay nada de eso. Y que el Sistema Nacional de Salud garantizará que el tratamiento, que de acuerdo con esas indicaciones se ha prescrito, llegue a cada uno de los pacientes. Tendremos una primera visión en 3 semanas. Esto es lo que yo le puedo decir ahora, y el plan pues necesitará el tiempo de elaboración que tenga. Mientras tanto se seguirá tratando como es natural a los pacientes. Pero yo me gustaría, en todo caso, antes de la Semana Santa, no por una cuestión de Semana Santa, sino porque además las elecciones municipales se convocan el 31 de marzo, ¿no? Y autonómicas, y me gustaría que eso fuera antes de esa convocatoria. Aquí siento muchísima vergüenza después de escuchar al ministro Alonso. Creo que este señor no debe de seguir ni un minuto más en su puesto después de sacar a colación, cuando la gente se está muriendo hoy, que sí hay cura, de la Semana Santa y de la campaña electoral. Creo que no debe de aguantar ni un minuto más en su puesto. Además, las elecciones municipales se convocan el 31 de marzo, ¿no? Y autonómicas, y me gustaría que eso fuera antes de esa convocatoria. El nombre de la rosa. ¿Cuánto partido estamos sacando a este fragmento de sonido esta semana? A nadie debería prohibirse de consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. No es por eso, Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios.
Buenos días, mundo. Bienvenidos a La Cafetera. Como sabéis, a esta hora saludamos a quienes se incorporan a través de Internet, aquellos que lo hacen en directo a través de las redes sociales y también aquellos que lo hacen en diferido y que constituyen la retaguardia de este programa. Pero ahora, en directo, cuando son poco más de las 8:30, las 8:36. Hardy Useful, Virginia Rodríguez, PSV, Fanny Suárez, Daniel Riquelme, Juan Cruz, Sonia Ballesteros, Rafael Domingo, Otto Smislinki, Manolo Cas, Ciudadano 14, Carlos Otero. Bienvenidos a todos. Gracia Moreno. Saludos. Saludos siempre porque son quienes componen nuestro focus group, nuestro CIS particular, y gracias a ellos le tomamos la temperatura al termómetro social, al descontento social. Así que son nuestras opiniones, nuestro círculo de tertulianos para esta mañana. Bueno, es día 16 de enero. Han pasado tantas cosas aquí, como cada día pasan un montón de cosas, han pasado muchísimas cosas. Ahora en unos minutos vamos a hablar con Máximo Pradera, el guionista, humorista, periodista, presentador de televisión. Hablaremos con él ahora en unos minutos para hablar de los límites de la libertad de expresión, la censura. Él ha tenido alguna experiencia que ha vivido en primera persona sobre la censura y hablaremos con él ahora. Pero antes me vais a permitir que abramos una página del cuaderno de bitácora. Porque es que estoy todavía abrumado. Como estamos impactados en la retina por los sucesos de París, bueno, hemos aceptado todo este viaje de los políticos y cientos de miles de ciudadanos que acudieron a las manifestaciones de París y en favor de la libertad de expresión. Y durante todos estos días se han hecho alegatos sobre las raíces de Europa, la libertad de expresión como base de nuestro modo de vida, la incapacidad de algunos para bromear consigo mismos o con su religión, y todos estábamos muy contentos, qué bien estamos, qué modernos somos, defendiendo a Charlie Hebdo, incluso utilizando su nombre para arrimar el ascua a la sardina. Pero ayer llegó el Papa y soltó esto en el avión que le llevaba a Filipinas. Può provocare, no se può insultare la fede degli altri. Dijo, no se puede, no se puede insultar la fe de los demás, no se puede. Y pone un ejemplo, estando allí en el avión, dice, si es aquí mi amigo, si le ocurre hablar de mi madre, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale. Si dice una palabra contra mi madre, le espera un puño. Y añade, es normal, es normal. El Papa Francisco, tantos meses de trabajo para su imagen personal que quedan en un solo trayecto de avión que quedan. Pero bueno, imaginad cómo se han quedado los suyos, porque algunos se habían atrevido a insinuar que el Islam rechaza nuestro modo de vida porque no es capaz de comprender el significado del humor y la libertad de expresión. Y no solamente, es que incluso Maruenda, en un acto de rebeldía, publicó las viñetas en portada. Y ahora, ¿dónde quedan todos ellos? ¿Dónde ha dejado el Papa Francisco ahora la programación de 13 Televisión y de un montón de canales de la TDT? Y todos los comentarios que han soltado a lo largo de esta semana. Las burlas contra otras religiones. Ay, pero es una historia más vieja que el mundo. Y por eso esta semana hemos recurrido tanto a Humberto Eco y al nombre de la rosa. Es que la risa mata el miedo. La risa mata el miedo. Y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego. La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? ¿Podemos reírnos de Dios? El mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Y me convierto en su tumba.
Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hola. ¿Máximo? Sí. Soy Fernando Berlín. ¿Qué tal? Radiocable.com. Bueno, Máximo Pradera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, es que debo decir que he sufrido una enorme presión por parte de Rojo Cabreado para invitarte al programa, pero es verdad que tenía muchas ganas de hacerlo, porque además voy a confesar una cosa, Máximo, que deduzco que tú sabes o intuyes, pero es que yo te tengo bastante aprecio. Te tengo aprecio porque mientras estaba un día en una tertulia de televisión, tú me enviaste un mensaje de apoyo y además fue un día de estos de tertulia dura y me enviaste un mensaje vía internet, cosa que te agradecí enormemente. Así que tenía muchas ganas de que vinieras independientemente de que a Rojo Cabreado también le apeteciera y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Máximo, por estar aquí. Pues nada, gracias a ti, gracias a mi abogado defensor en las redes, Rojo Cabreado, que no ha conseguido colocarme en la sexta noche todavía, pero bueno, esto es, ya considero que el tuyo es un primer paso importante. Sí, hay que decir que también ha ayudado un mensaje que me enviaste diciendo te doy miedo. Entonces eso la verdad es que me picó la curiosidad. Miedo no, porque ya he luchado contra Maruenda en algún plató. Entonces ya he estado en los barrios bajos del periodismo. Pero porque además decías en ese mismo tuit, como de lo que estábamos hablando era de la libertad de expresión, decías, es que yo hice el guión de la entrevista que le costó el programa a Wyoming. Y eso me ha despertado bastante curiosidad. ¿Cómo fue esto? Bueno, él había estado en un programa, Kim Monzó había estado en un programa de TV3 y entonces, bueno, se había hecho gran mofa en una sección del programa sobre las relaciones entre la infanta Elena y Luis Astolfi, el famoso jinete olímpico. Nomás un poco subidas de tono de estas que diríamos que rozan, frisan el honor del parodiado, ¿no? Y como es un escritor muy importante en Cataluña y acaba de publicar, y además estaba de actualidad por el programa ese, pues le invitamos a la entrevista del primer programa de la semana, ¿no? Y se dio la circunstancia de que esto pasa mucho con la censura, ¿no? Cuando no está el jefe supremo, la censura se incrementa, porque lo de los más papistas que el Papa se vuelve cierto. Es decir, no la vayamos a cagar, dice el equipo directivo, en ausencia del califa. Los visires lo que quieren es que no tener la fiesta en paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, una chica que está en la SER, que se llama Victoria Lapora, que dirigía la 2 o vicedirigía la 2, pues era la interlocutora con Wyoming y dice que la llamaba todas las mañanas, ¿no? Primero para exigirle a la audiencia después de haberle dicho que no se la iban a exigir. Es que hemos hecho un 2 y Wyoming decía, señora, hombre, que yo soy un artista, a mí no me moleste con la audiencia, no me dé la lata con eso. Y luego, cuando se enteraron de que iba Kim Monzó, pues plantearon que no estuviera. O que si estuviera, pactaron con Trueba, que no se hiciera ninguna pregunta al escándalo del programa de TV3 en el que se había parodiado a la infanta. Y entonces yo ya hacía sketch, pero también le ayudaba a Wyoming con las entrevistas. Digo, Chechu, tenemos que meter una aunque sea, porque es demasiado cante, que ahora está hablando toda España de esto. Y entonces era simplemente, pues, ¿qué opina usted de lo que se ha armado, no? Entonces Victoria Lafora pidió el guión a la edición del programa, pues se emitía parte en diferido con los sketches y luego la entrevista en directo, pero querían el guión de la entrevista. Entonces vieron que había una pregunta y dijeron, no, la entrevista no se puede hacer. Ah, bueno, pues la quitamos. No, es que ya no nos fiamos de que no la vayáis a hacer. Nos la vais a meter doblada y tal. Y entonces plantearon hacer un programa de entrevistas, como era el primer programa de la semana, sin entrevista. Y entonces Wyoming dijo, esto es ridículo. Intentaron separarles, además, el equipo de Candau, ofrecerle más pasta a Chechu para que prosiguiera sin o sea, un cúmulo de cosas muy feas. Y el programa se desmontó por eso, porque... Pero se desmontó de la noche a la mañana, por lo que estoy viendo, porque salió en el periódico El País aquel día, en el año 94, dice, Televisión Española vetó anoche el programa El Gran Wyoming por invitar al escritor que ridiculizó a la infanta Elena en TV3. Fíjate que luego es un efecto Streisand evidente, ¿no? O sea, del libro, que luego apareció en todos los medios. Es un efecto Streisand y luego una cosa muy ilustrativa de cómo ha cambiado la figura del rey de la Casa Real, en parte por méritos suyos, ¿no? Pero en parte también por la evolución de la sociedad.
en el sentido de que no podías hacer ni un chiste o sea, no podías ni parodia. Yo creo que esto era antes de que se pudiera imitar al rey, por ejemplo. ¿Te acuerdas que luego Fuentes hacía parodias del rey, Crónicas Marcianas, y ponían la voz esa gangosa que tiene el Borbón? Todo esto era pre-parodia, ¿no? No se podía hacer nada, era intocable en el 94 o 93. Y entonces es también muy ilustrativo de cómo ha ido evolucionando la libertad de expresión. La verdad es que el humor es llamativo. Con todos los acontecimientos de París, escuchar al Papa pronunciando esas palabras ayer en el vuelo, en el avión, en el viaje que hacía junto a periodistas, y cuando dice que de la religión es mejor, con la religión es mejor no ironizar, ¿no? Que yo pensaba, digo, pues que se vuelvan todos los que se han ido a París a manifestarse por la libertad de expresión, entre ellos el señor Rajoy, ¿no? Es muy llamativa la intervención del Papa. Yo la he tuiteado, está el Papa Francisco en modo que te meto. Yo lo he titulado así en Twitter, porque está explicando que, bueno, que lo de la otra mejilla evangélica, que hasta un punto, pero que luego que si se meten con su madre, claro, ten en cuenta que él es italiano, ¿no?, en el fondo, y o sea, tiene más italiano que de español, vamos. Y en cuanto le menciona a la mamá, dice, si el señor Gasparri me menciona a la mamá, yo, dice, le doy un puño, y hace el gesto de macarra, ¿sabes?, de cascarle. A mí está bromeando, se ve que está en un modo espirituoso, que dirían los italianos, pero bueno, es un mensaje como que diciendo, bueno, es que si se meten con tu madre, está legitimada la violencia, ¿no? En el sentido de que hasta yo, Papa, yo le meto al señor Gasparri si se mete con mi madre. Es un poco chocante, no sé, está la cosa un poco tensa. Bueno, tanto que además es una pequeña no, es una enorme ofensa para los trabajadores de Charlie Hebdo, porque no lo está diciendo en un momento cualquiera, lo está diciendo después de las gravísimas consecuencias que ha tenido para ellos, ¿no? Así que no me parece un comentario muy afortunado, lo podía haber planteado a lo mejor de otras maneras, pero no sé si era lo que pretendía decir, pero desde luego no ha sido muy afortunado. Oye, yo, perdona que te interrumpa, lo interpreto como entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? Entonces es como hay muchísimos cristianos perseguidos en países musulmanes, y es como el Papa lanzando un cable a las autoridades musulmanas para que diciendo, bueno, yo aquí estoy protegiendo, ¿sabes?, a los vuestros, protegerme también a los míos en territorio musulmán. Yo lo interpretaba así, ¿sabes?, como una cosa un poco casi de capo de familia. Sí, tal cual. Oye, eres guionista, periodista, presentador de radio y televisión. Te recordamos muchos de mi generación, desde luego, por el programa Lo Más Plus que presentabas junto a Fernando Esbarch. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora por ejemplo... Porque te oigo con Julia Otero, eso sí te oigo con una cierta frecuencia, pero estás haciendo más cosas. Hago una que también tiene que ver, además, mi paso por la SER con la libertad de expresión, porque fíjate, cuando Prisa entra a la SER, está ahí la vieja guardia representada por Fontán, y Augusto del Cader nos puso a Carlos López Tapia y a mí a presentar una sección de humor dentro del programa de Iñaki Gabilondo, que era como meter a dos iconoclastas en el buque insignia de la SER, ¿sabes? Entonces eso le sentó muy mal a Fontán. Entonces el día antes nos llamó a capítulo, a Carlos y a mí, para que interiorizáramos la censura previa. Nos dijo, a ver si vais a pensar, dice, vais a estar en el buque insignia de la SER. Dice, no quiero ni una broma, o sea, a ver qué tipo de humor vais a hacer, no la vayáis a cagar. Y me acuerdo que mi compañero Carlos López Tapia, que dirigió el cine durante muchísimos años también en la SER, le dijo, mira, esto es lo que yo te diga es lo que yo te diga, tú no pienses que puedes venir aquí a doblarnos y a manipularnos como si fuéramos plastilina. Lo habéis comprado, pues ahora pues asumir las consecuencias, ¿no? Y salimos de allí pensando que íbamos a durar 2 días, luego duramos varios años y nos dieron incluso el Ondas Internacional. Y luego has vuelto a la SER ahora. Sí, ahora estoy haciendo, Javier del Pino me pidió que hiciera las promociones de A Vivir, que son 2 días y... Que son buenísimas. Y me has enviado una concretamente, ¿por qué? La de esta semana, porque, bueno, la han escuchado en la SER y se la están rifando. Es una promo sobre el mito de que vienen los estalinistas y que nos van a encerrar a todos en campos de concentración. Estoy hablando de Podemos, ¿no? Y yo he hecho una broma sobre eso. Prisioneros Inda y Marruenda, no se acerquen a los guardias.
Nos encontramos en Bolivianca, el más siniestro de los gulags de Podemos. Repito, no se acerquen a los guardias. Sobre unos terrenos cedidos de manera fraudulenta a su novio por la activista Tania Sánchez Melero, los gemeres de Pablo Iglesias hacen trabajar aquí de sol a sol a más de 1 millón de prisioneros burgueses. Los que se resisten a obedecer a los guardias son azotados sin piedad y luego llevados a una sala de audición donde se les obliga a escuchar... A vivir, que son 2 días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana. Está muy bien porque Javier además Martín. tocas 2 aspectos. Uno, que es las figuras de Inda y Maruenda, que es gracioso, pero es que seguramente la historia de Podemos tampoco se entendería sin ellos, ¿no? Y luego la mitología que se está lanzando contra Podemos como si fueran a convertir al país en un gran gulag. Sí, a mí me recuerda mucho, fíjate, sí, es difícil de encontrar en Google desde el tiempo que ha pasado, ¿no? Pero en el 81, después del 23F, cuando ya se acercaban las elecciones generales, me acuerdo que había muchísima campaña de miedo también con la llegada de Felipe, de que los bancos se iban a ir, que las grandes empresas, o sea, que llegaba el demonio, ¿no? Y bueno, pues yo como ya tengo muchos años y ya lo he vivido, pues es un fenómeno muy parecido, además con las figuras de Pablo y de Juan Carlos Monedero, como Felipe Guerra, ¿no? Uno como el malo y el otro el ángel cautivador, ¿no? Que sería Pablo. Tiene muchas cosas en común con los inicios del socialismo en España. Bueno, Máximo Pradera, solamente quería saludarte, Máximo, demostrarte que no me daba miedo, pero sobre todo que tenía muchas ganas de hablar contigo también. Máximo, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días y suerte con tu programa, que empezaré a escuchar, porque si no, Rojo me matará. Radiocable.com. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. The kid who broke your glasses in the 2nd grade, who took your lunch money and... Anita Pastor. ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, no nos usted engañemos. también tiene críticas en este sentido. Carbohydrates locked within you. So when you wanna talk to the girl down the block and you're scared of feeling like a stalker, just remember that you both underneath your fancy ¿Estás en la cafetera? Sigue con nosotros. water. The girl who you Dice Paco Jones, los míos. Se llama así en Twitter, de verdad. Y dice, ¿dónde queda eso de poner la otra mejilla? Y dice, anhela el respeto por los demás y el más común de los sentidos. Dice Monse Merino, dice, cantidad de censuras de media alta intensidad que están aflorando. Se sabía, pero no de las que no se hablaban. They're mostly just bags of water. The people on the street. Me ha gustado ese nickname que se ha puesto. Paco Jones, los míos. Lipids and proteins and carbohydrates locked within you. So when you wanna talk to the girl down the block and you're scared of feeling like a stalker, just remember that you both underneath your fancy clothes are only just bags of water. Before you start to think you're Y dice también Juan Cruz. different from Dice Juan Cruz, dice, como dice Máximo Pradera, cada cierto tiempo en España se amenaza con la llegada del demonio. in your flesh. Just remember you are a bag of water. No, lo que sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo en una parte de lo que decía el Papa Francisco al principio de su intervención, porque hay 2 partes, la que os he puesto después, y hay una primera donde habla de el respeto a la fe de los demás y cómo la ofensa que supone para algunas personas. Y yo el otro día ya hice aquí un alegato sobre
sobre el respeto, ¿no? Cuestión que no está relacionada con las revistas satíricas, que se me entienda bien, y espero, como hablo para adultos en este programa, pues creo que se me va a entender correctamente. Pero yo, por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda de que tienen que existir revistas como Charlie Hebdo, Mongolia. A mí me gusta mucho y yo además las compro, las leo y las disfruto. Y como no tengo un gran problema de autoestima, no me importa incluso que se rían de mí. Es algo que forma parte de la vida, ¿no? Esto es natural. Ahora, es verdad que hay un intento, por ejemplo, lo que hizo en la portada de La Razón. La Razón, cuando publica la portada de Charlie Hebdo, lo plantea, lo muestra como si se tratase de un ejercicio de apoyo a la libertad de expresión y a los trabajadores de Charlie Hebdo. Pero claro, uno se pregunta, ¿habría hecho lo mismo si en la revista hubieran publicado una viñeta del Papa Francisco en una actitud que realmente él considere ofensiva? Porque claro, para él que retraten a Mahoma no es ofensivo, pero para un practicante, para un musulmán practicante es muy ofensivo. Imaginaos la situación más ofensiva que se os ocurra en la que podáis dibujar al Papa Francisco en una viñeta. ¿Creéis que Maruenda habría llevado eso por solidaridad con trabajadores de según qué revista o según qué país lo hubiera llevado a su portada? No. Por tanto, los márgenes de la libertad de expresión, claro, los sitúa uno mismo, y algunos han utilizado todo esto para arrimar el ascua a su sardina, sin importarles además dónde situaban el nivel de ofensa. Y yo lo que sí que he dicho es que los medios de comunicación generalistas tienen una misión diferente a la que tienen las revistas satíricas, los medios de comunicación, y por eso medios anglosajones o la BBC, New York Times, Washington Post, después de un debate y además sus códigos éticos así lo suscriben, decidieron no publicar esas viñetas en portada, y no por una cuestión de miedo precisamente, sino porque, siendo medios globales, tienen mucha sensibilidad a la ofensa religiosa y a aquellas sensibilidades religiosas de otros países, ¿no? Bueno, soy Fernando Berlín, estás en La Cafetera. Dicho lo cual, se puede bromear con todo. Estaría bueno, por supuesto que se puede. Y además, aquí viene muy al hilo la reflexión que escuchábamos antes de El nombre de la rosa, porque evidentemente, además en las religiones hay un especial miedo a el humor en torno a la religión, porque cuestiona los grandes principios y sobre todo porque la risa mata el miedo. La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego. La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? Podemos reírnos de Dios, el mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Y me convierto en su tumba. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos, a ver cómo las han situado en los kioscos, porque hoy hay mucha materia. Lo que pasa es que prefería centrar el programa en ese ámbito, que es una discusión más global que las noticias pequeñas, menores, que hoy figuran en las portadas de los periódicos. Por ejemplo, qué sorprendente y qué impacto ha tenido la entrevista exclusiva que lleva el ABC a Bárcenas, que ha realizado el ABC a Bárcenas. No la busquéis en su portada, porque la han escondido en la esquina superior izquierda. Tiene un pequeño titularcito, pero claro, está el ABC como para atreverse a meterle tal viaje a Rajoy en su portada. La fotografía la ha dedicado de nuevo al emotivo adiós a las víctimas de Charlie Hebdo. Se ve un féretro, un ataúd que está lleno de caricaturas, de firmas, de dibujos, de frases escritas por los compañeros de los asesinados en la revista Charlie Hebdo. Y también en portada dice: Bélgica frustra in extremis otro atentado yihadista. También el asesino de París y su mujer se vieron con 3 individuos en la T4 de Madrid. También abajo, ya más discreto, el Papa: es aberrante matar en nombre de Dios, pero no se puede ofender a la religión.
Y en una esquinita superior dice: Bárcenas ABC, ¿por qué no me tratan como a rató? Así, en pequeñito. Vamos, tienes un exclusivón como ese. Que se van a molestar igual en Moncloa. Se lo digo al director del ABC, si les va a dar igual, se van a molestar. ¿No veis que la habéis entrevistado? Pues vende bien la entrevista, ya que la tienes, y total, te va a caer la bronca igual. El asunto del Papa sí es el tema central elegido por el periódico El País para su portada. El Papa, si insulta a mi madre, puede esperar un puñetazo. La libertad de expresión tiene límites, dice sobre Charlie Hebdo. Y también la policía investiga el paso por Madrid de uno de los terroristas de París. Los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo, dice Hollande. Y también, añade, Estados Unidos suaviza las restricciones de viaje a Cuba, dice el periódico El País. We had a mistake. You were a little late. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y no estás solo. And I was an idiot. And I sat and waited for you. Dice Monse Gómez en Twitter, y tienes toda la razón, Monse, dice: si hubieran podido, la entrevista la camuflan abajo con código QR para que lo tengas que escanear con el teléfono móvil. Bueno, más portadas de los periódicos. Os digo que, por ejemplo, La Razón. Koulibaly cerró en Madrid con una célula del Estado Islámico el atentado de París. Dice: de las palabras del Papa, vaya, Maruenda, no has puesto nada en portada. Se te ha olvidado que ha hablado el Papa. Dice: 2 yihadistas abatidos en Bélgica preparados para un atentado de envergadura. Dice también La Razón en portada: multas por insultar y amenazar en Twitter, y sociedad civil abre una delegación en Bruselas contra el secesionismo. Esa es la portada del periódico La Razón. It's not easy to fall in love. It's not easy. It's not fair. And it's not easy to fall in love when you don't really care. Estaba dejando sonar la música por disfrutar un poco de la vida también. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. And disappointment that go hand in hand. Bueno, pues nos vamos a ir hoy con esta música, y así bajamos el pistón y relajamos la mañana, que queda todavía una larga jornada por delante. Es viernes, ya llega el fin de semana. Así que disfrutadlo. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Fanny Suárez, Charo Chamizo, David Blanco, Anela, Caque Rodríguez, Ciudadano 14, Afri Norimaki, Elinurse, Alejandro López, Enrique Quesada, Jet Escri, Borja García Zapardiel, Monse Gómez. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos volvemos a escuchar el lunes. Esta ha sido una semana apasionante. Era nuestra vuelta. Hemos tenido a Baltasar Garzón, a Facu Díaz. Hemos escuchado también a Leo Bassi. Hemos escuchado también a Máximo Pradera. En fin, insisto, gracias a todos por estar ahí, y nos escuchamos el lunes. Adiós, buen fin de semana, disfrutad. Ahora seguimos por Twitter ya. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. José Saramago. Adiós. Love
and disappointment that go hand in hand. And disappointment that go hand in hand. And disappointment that go hand in hand. And hand in hand. Hola, ¿quieres un café?